El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros». Y añadió: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado esta sentencia de Jesús que se ha hecho muy conocida en la Iglesia. Dice Jesús: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Esta sentencia es una respuesta de Jesús a una pregunta que le hacen unos fariseos. Le dicen: «¿Por qué tus discípulos no hacen en sábado lo que no está permitido?». Entonces, aquí, queridos hermanos, en esta pregunta que le hacen a Jesucristo, se la dicen por una costumbre que hay. Ellos tenían el día de descanso, el día sábado, y la ley de Moisés prohibía el trabajo el día sábado. Los apóstoles están con Jesús y tenían hambre, y entonces pasan cerca de un trigal y arrancaron algunas espigas, ¿no? Y las arrancaron, y entonces pues le quitan la espiga y parece que querían comer estos granos de trigo. Pues ese gesto de arrancar las espigas lo toman como un trabajo, independientemente de que eso no es trabajo. Pero aquí lo que Jesús, lo que el evangelista nos trata de subrayar es algo. El sábado no es día de realizar trabajos de campo. Y eso estaba prohibido por la ley de Moisés. Y entonces se lo echan en cara a Jesucristo: ¿por qué hacen lo que no está permitido? La respuesta de Jesús es contundente. Dice: miren, también estaba prohibido que el pueblo llano comiese del pan que estaba en la casa de Dios. Y fíjate, dice, la Biblia nos dice que David y sus soldados, a quienes estaba prohibido comer de ese pan, comieron ellos de ese pan que no les estaba permitido comer. Entonces, ¿cómo es? La ley prohibía una cosa, y sin embargo David quebranta esa ley. Y entonces Jesús viene con la sentencia: el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Este pasaje la Iglesia lo ha asumido de una manera muy hermosa, porque aquí lo que nuestro Señor nos dice, en el fondo, la gran dignidad del hombre. El hombre ciertamente es el centro de la creación, y Dios, que lo ha puesto como su Hijo, ciertamente le pone leyes, normas que tiene que observar. Entonces, hay una ley que se llama la ley natural, algo que está en la naturaleza y que nunca
puede quebrantar. Por ejemplo, no puede matar al inocente en ninguna circunstancia. No puede. Por otra parte, también, por ejemplo, la blasfemia, en ninguna circunstancia es lícito, siempre es pecado. La mentira siempre es pecado. Puede ser una mentira grande, entonces un pecado grave si yo miento en un juicio y a causa de la mentira van a encarcelar a una persona o va a sufrir un grave daño. Imagínate, tiene que luego pagar una deuda extraordinaria que no ha contraído porque yo estoy mintiendo en el juicio. Es un pecado grave. Pero una mentira pequeña, por no pasar vergüenza, por no recibir un regaño, es un pecado leve. Pero la mentira siempre es mala, siempre es mala. Entonces, pero también hay unos preceptos, unos mandamientos, dentro de la ley de Dios, mandamientos que se dice positivos, humano positivo o divino positivo. Entonces hay, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay una ley positiva que decía que el sábado no debían trabajar en su campo ni arrancar espigas. Entonces Jesús dice en la situación en que están los apóstoles, esa ley no les obliga. ¿Por qué? Porque estos hombres están que no tienen ni para comer. No tienen dinero para comer y están pasando hambre. Entonces esa ley no les obliga. Entonces arrancaron las espigas para comer. Eso no es trabajo. Y es lo que también le pasa al rey David. David ha salido a la batalla, son militares, estos no trabajan en el campo, llegan a un sitio y tienen hambre, no tienen de qué comer. Llegan a la casa de Dios y encuentran solamente el pan que pueden comer los sacerdotes. La ley prohibía que comiesen eso los seglares. Hay una ley, pero entonces pero aquí hay como el conflicto de dos leyes, una ley natural y una ley positiva, humana. La ley humana dice no deben comer los seglares, pero la ley natural, que es una ley superior de Dios, dice no se pueden morir de hambre estos hombres. Entonces, una ley inferior cede ante una ley superior. Entonces, pueden comer. Ahí está la interpretación de la ley. Y la ley está, fíjate, está al servicio del hombre, porque es el centro, es el dueño, digamos, segundo dueño, decía el padre Molina, es el administrador, el hijo que Dios ha puesto en este mundo y al que rodea de toda clase de bendiciones. Dicen algunos sabios que Dios nuestro Padre nos ha puesto en este mundo y nos ha rodeado pues de un gran banquete, todo para nosotros. Ahí está. Entonces, esto es muy aplicable incluso para nuestro tiempo en la práctica, porque ciertamente todos tenemos la obligación grave de participar de la misa dominical, todos. Hay una obligación grave, y faltar a la misa dominical o un día de precepto es faltar, normalmente es un pecado grave. Pero hay una ley superior sobre esta, porque esta es una ley eclesiástica. La ley superior es, primero, no puede morirse de hambre una persona, y hay papás o hay gente que por la necesidad tiene que trabajar el sábado y el domingo, todo el día, porque necesitan llevar el pan a su casa. Entonces, en este caso, faltar a la misa no es ningún pecado. También hay otro conflicto hoy, por ejemplo. Hay personas que por su situación de salud son personas de grave riesgo. Entonces,
saben que si se exponen, les da el virus, se pueden morir porque tienen pues problemas serios, ¿no? Entonces, pero también tienen la obligación de ir a misa, participar de la misa dominical. ¿Ven? Ahí está, nuevamente, un conflicto, aparente conflicto entre dos leyes. Una que te dice, debes participar de la misa dominical y días de precepto. Otra, no te mates. Tienes que conservar tu salud. Entonces, claro, la ley inferior cede a la superior. Entonces, tranquilamente una persona que está con ese riesgo de salud puede faltar a la misa y no hay ningún pecado, ningún pecado. Otra cosa es que uno lo haga por pereza o por un miedo falso, entonces no, porque las iglesias no son lugares de infección, e incluso una persona que tiene cierto riesgo y dice, bueno, como no es lugar de infección, puedo ir a misa. No está obligado, pero puede hacerlo, entonces también está bien. Por otra parte, queridos hermanos, aquí, como dije al principio, nos revela nuestro Señor la gran dignidad del hombre. Dice, el hombre, no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, toda la creación Dios lo ha puesto al servicio del hombre, pero como administrador, no es un dueño así absoluto, tiene que rendir cuentas a Dios, pero es la cúspide de la creación, el hombre. Por eso aquí también, de manera más hogareña, Dios nos pide un gran amor a toda persona humana, gran respeto. Incluso si vemos defectos en torno a esa persona, en la familia todos vemos que alguno tiene defectos, Dios nos pide gran respeto, porque todos, fíjate, somos dignos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, incluso la persona más ruda o incluso la persona más pecadora. No nos toca a nosotros juzgar las intenciones, no nos toca. Incluso si vemos defectos serios e incluso difícil de excusar, siempre los santos aconsejan rezar por esa persona, pedir al Señor, pero no censurar a la persona. Eso no significa que haya que alabar la mala obra. Una cosa es la persona, otra cosa es la obra. Por otra parte también, sí, también algunos santos aconsejan, si vemos personas que están con una vida desastrosa, encomendar, rezar a sus ángeles de la guarda. Todos tenemos un ángel de la guarda que siempre nos acompaña, siempre. Aunque estemos sumergidos en el pecado más negro, pues siempre tenemos un ángel de la guarda. Y claro, podemos pedir al ángel de la guarda de esa persona que la ayude, ¿no? Que tenga, que con más, con más fuerza pueda ayudar a esa persona a la que vemos necesitada en su vida espiritual. Pidámosle, queridos hermanos, pues en este año a San José, pidámosle a San José que ante todo nos dé un gran amor a todos, ¿no? A todas las personas, preocuparnos para que todos vivan dignamente, sobre todo que vivan como hijos de Dios, verdaderamente como hijos de Dios. San José era pobre, pero era digno, un hombre de una grandísima espiritualidad a pesar de su pobreza, porque la dignidad del hombre está ahí en su comunión con Dios, ¿no? Nada más, queridos hermanos. Amén.